Llevo 15 años casada con un hombre que, hasta hace una semana, yo consideraba el epítome de la estabilidad. Si me hubieras preguntado hace un mes quién es mi esposo, te habría dado una respuesta aburrida y reconfortante. Es auditor senior, un hombre que encuentra paz en el orden, que plancha sus propias camisas los domingos por la tarde mientras escucha las noticias y que tiene una relación casi religiosa con su agenda. Es el tipo de hombre que nunca olvida un aniversario, no porque sea un romántico empedernido, sino porque está en el sistema. Vivimos en una casa preciosa en las afueras, con un jardín que él mantiene con una precisión quirúrgica. Tenemos 2 hijos que lo adoran, aunque a veces se quejan de que es un poco rígido con los horarios. Nuestra vida era, en mi mente, una línea recta hacia una jubilación tranquila. Pero esa línea se quebró de la forma más absurda, por un descuido que parecía insignificante, un trozo de papel y una llave olvidada en el bolsillo de un abrigo que envié a la tintorería. El 14 de marzo siempre fue su día extraño. Desde que nos conocimos, cada 14 de marzo, él se tomaba el día libre. Cuestiones administrativas de la familia, decía siempre con una sonrisa leve que no llegaba a sus ojos. Yo acepté esa explicación durante más de una década. Todos tenemos derecho a un jardín secreto, ¿no? Pensaba que quizá visitaba la tumba de su hermana Elena, que murió joven, o que simplemente necesitaba un día de soledad para procesar el peso de ser el proveedor de todos nosotros. Pero este último 14 de marzo, él no regresó con su calma habitual. Regresó pálido, con las manos temblorosas, y se encerró en el despacho alegando una migraña. Al día siguiente, encontré la llave. Era pequeña, de latón, con una etiqueta que decía, Unidad 412, el refugio. No era una llave de banco, ni de una oficina. Era la llave de un guardamuebles en una zona industrial de la que nunca me había hablado. Mi corazón empezó a latir con una frecuencia que no reconocía. La duda es un veneno lento, una vez que entra, no hay antídoto que valga. Manejé hasta el refugio un martes por la mañana. El lugar era deprimente, pasillos de metal gris bajo una luz fluorescente que parpadeaba. Cuando encontré la unidad 412 y metí la llave, esperaba encontrar cualquier cosa, cartas de una amante, pruebas de una adicción al juego, quizá cajas con dinero robado. Estaba preparada para el odio, para la traición carnal. No estaba preparada para lo que vi. Al levantar la persiana metálica, el olor a polvo y madera vieja me golpeó. No había cajas. Las paredes estaban toscamente insonorizadas con cartones de huevo y espuma amarillenta. En el centro del espacio, iluminado por una bombilla desnuda que colgaba del techo, había un piano de cola. Un Steinway que debía valer más que nuestro coche. Me acerqué al instrumento con un miedo reverencial. Sobre el piano había montañas de partituras manuscritas. Me puse a leerlas y, aunque no soy músico, pude sentir el dolor que emanaba de esas notas negras sobre el papel amarillento. Una pieza se titulaba, El costo de la luz, otra, para el hijo que no conocerá a su padre. Y entonces vi los diarios. Eran libretas negras, llenas de una caligrafía apretada. Empecé a leer y mi mundo se desmoronó. Mi esposo, el auditor impecable, era un prodigio del piano que había ganado una beca para Viena a los 19 años. Pero ese mismo año, su hermana Elena murió y su padre entró en una depresión que lo llevó a perder el negocio familiar. Mi esposo no dejó la música porque dejara de amarla, la dejó porque decidió que su talento no iba a pagar las facturas del hospital ni a sacar a sus padres de la calle. Vendió su piano original para pagar el funeral de su hermana y se inscribió en la Facultad de Económicas. Durante 15 años, ha estado sumando números que odia para que yo pueda tener esta casa, para que nuestros hijos vayan a colegios privados, para que su madre viva en una residencia de lujo. Pero el precio... Dios mío, el precio ha sido su alma. Pero la historia no terminaba en el sacrificio artístico. Mientras seguía revisando la bodega, encontré una carpeta oculta detrás de un panel de espuma. Al abrirla, el aire se me escapó de los pulmones. Había copias de auditorías que él había realizado para una constructora muy poderosa de la ciudad. Entre las páginas de las auditorías oficiales, había notas escritas a mano con cifras que no coincidían. Mi esposo había descubierto un desfalco millonario hace 3 años. Pero en lugar de denunciarlo, había hecho un pacto con el diablo. Las notas del diario lo explicaban todo: si denuncio, perdemos la casa.
Si acepto el bono de silencio, Elena podrá tener su lápida de mármol y Ana no tendrá que volver a trabajar nunca. He vendido mis manos 2 veces, una para la oficina y otra para el crimen. El dinero que pagó ese piano Steinway y el alquiler de esa bodega no venía de su sueldo. Venía de su silencio. Aquel 14 de marzo, el día que regresó pálido, no había sido un día de música. Había sido el día en que la constructora le había pedido un ajuste más. De repente, escuché pasos en el pasillo de metal. Me escondí detrás de unas mantas viejas en la esquina de la bodega. 2 hombres se detuvieron frente a la puerta abierta. No eran mi esposo. ¿Dónde está el contable?, dijo uno con una voz que sonaba a lija. Se le acaba el tiempo. Si el viernes no entrega el balance limpio, el piano no va a ser lo único que se rompa en este agujero. Se fueron, y yo me quedé allí, temblando, rodeada de la música más hermosa que jamás escucharía y del peligro más real que jamás había enfrentado. Esa noche, cuando él llegó a casa, lo esperé en el salón a oscuras. No encendí la luz cuando entró. Él dejó su maletín, suspiró y se frotó las sienes. «Ana, ¿por qué estás a oscuras?», preguntó. Lancé la llave de latón sobre la mesa de centro. El sonido del metal contra el cristal sonó como un disparo. Él se quedó congelado. En ese momento, su máscara de auditor se desintegró. No hubo excusas. Se dejó caer en el sofá y escondió la cara entre las manos. «Lo sé todo», le dije, y mi voz sonaba como la de una extraña. «Sé lo del piano. Sé lo de Elena. Y sé lo de la constructora. Vi a los hombres hoy en la bodega». Él empezó a llorar. No era un llanto de culpa, era un llanto de alivio. Me contó cómo el peso de mantenernos a todos lo había ido asfixiando poco a poco. Como el piano era su única forma de no volverse loco, pero como ese mismo piano se había convertido en su condena. Me confesó que aceptó el primer pago de la constructora porque nuestro hijo menor necesitaba una cirugía que el seguro no cubría del todo, y desde entonces, ellos no lo habían dejado ir. «Solo quería que fueras feliz, Ana», me dijo. «Quería que no supieras lo que es vivir con miedo al mañana». «Pero estoy viviendo con miedo hoy», le respondí. «Y el hombre al que amo está muriendo por dentro para que yo pueda tener una encimera de granito». Pasamos el resto de la noche planeando. No podíamos ir a la policía sin pruebas suficientes para protegernos, y no podíamos quedarnos allí esperando a que el viernes llegara. Decidimos que la única forma de recuperar su vida era destruyendo la que habíamos construido. Vendimos lo poco que podíamos mover rápido. Él usó su conocimiento de los números para crear un rastro que confundiera a la constructora. No queríamos su dinero, solo queríamos nuestra libertad. Ahora mismo, te escribo esto desde una habitación de motel a 300 kilómetros de nuestra casa perfecta. Hemos dejado atrás la hipoteca, el jardín impecable y las camisas planchadas. Él está sentado en el borde de la cama, mirando sus manos. Por primera vez en 15 años, no tiene que hacer un balance de situación. Mañana vamos a ver a un abogado que él conoce, alguien que no está en la nómina de la constructora. Va a entregar todo lo que sabe. Probablemente pierda su licencia de auditor. Probablemente pasemos años pagando deudas. Pero esta tarde, en una tienda de música de segunda mano, lo vi acariciar un teclado barato con una expresión de paz que nunca le vi en nuestra mansión. Me siento aliviada, aunque aterrada. He descubierto que el amor no se trata de que alguien se sacrifique hasta borrarse a sí mismo por ti. Se trata de conocer la música del otro y asegurarse de que nunca deje de sonar, aunque el auditorio sea pequeño y las luces no sean de cristal. Mi esposo no es un auditor. Es un músico que se perdió en los números por amor, y yo soy la mujer que finalmente lo ayudó a encontrar la salida, aunque para ello hayamos tenido que quemar el mapa.